Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. ¿Venezuela ha sido invadida? Mire, Le pregunto. acá tenemos la descentralización que habla del capítulo, y sobre eso nos falta descentralización económica, porque lo único que damos Ahorita vamos a hablar de la economía, pero funciones, queremos todo, hablar pero no le damos del recursos tema ya. del lineamiento ideológico, bajo qué línea, qué enfoque van a gobernar. ¿Cuál va a ser? Bueno, Perú Libre es de carácter socialista, eso no lo negamos. ¿Qué pasa con Venezuela ahorita para ustedes? Lo que ha pasado, pues, es que simplemente un país que cree ser dueño del mundo ha ido a raptar a un presidente que ha sido elegido por su pueblo, nos guste o no, pero él es el presidente de un país. O sea, No, ahí, A ver, ahí hay un congresista, tema. respóndale usted. No, ahí hay un tema neurálgico. Han o sea, raptado a Maduro. No, Vamos. de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, eso de que ha sido elegido por su pueblo, o sea, no sé si se refiere al pueblo chavista, el que vive del gobierno, O cubano. o el pueblo que ha salido, los 8 millones que han salido de Venezuela para buscar un futuro mejor en nuestro país, en Colombia y en todas partes del mundo, ¿no? O El sea, debate esperado, ya está con nosotros los congresistas y también son candidatos al Senado, Alejandro Muñante y Américo Gonza. ¿Cómo están? Bienvenidos. gracias, Claudia. buenos días, muchas gracias. ¿Cómo hacemos con ambos? A ver, primero, la propuesta es que Perú Libre otra vez gobierne el Perú, pero ahora encarnado en el que fue sentenciado, luego absuelto, luego otra vez con detención preliminar, luego prófugo y ahora apelado Vladimir Cerrón. ¿Es correcto así? No en todos sus... Ya. Pero el Porque- asunto es que todavía no aparece, no va a aparecer y no tenemos ni una señal de humo de que él, que estuvo involucrado en diversos procesos de corrupción, salga de su lugar para hacer campaña. ¿Qué va a pasar? Ya, primero que el doctor Vladimir Cerrón ni Perú Libre han gobernado el país. Esa es una gran mentira. Justamente los que gobernaron, queriendo responsabilizar de lo que hicieron a quienes no estuvimos ahí. Porque acuérdense que el presidente Castillo renunció al Perú Libre, no tiene entonces Perú Libre ninguna responsabilidad. Además, pues se negó a aplicar todo lo que propuso en campaña él. Y la historia conocida, ¿no? Que gobernó con los caviares, con otros sectores, menos con Perú Libre. Ahora, respecto a la figura del doctor Vladimir Cerrón, hay que tener en cuenta que él no tiene sentencia, por eso está inscrito, si no, no hubiera podido, ¿no? De los procesos que tuvo cuando era gobernador regional, él ha quedado absuelto, entonces está expedito para ser un candidato. O sea, para usted ha estado expedito, Vladimir Cerrón no gobernó, Perú Libre no gobernó. ¿Qué fue lo que pasó realmente con esta Muñante? No, yo creo que sí, sino que después hubieron pugnas de poder, ¿no? Evidentemente. Perú Libre ganó las elecciones hasta donde se sabe, ¿no? Porque aún eso también está en cuestionamiento. Recordemos que hace poco se ganó un proceso de habeas data, y aún así el señor Corbeto hasta el día de hoy no quiere entregar las actas, ¿no es cierto? A pesar que hay una sentencia del Poder Judicial. Sin embargo, vamos a dejar ya por sentado que ganaron las elecciones. En un principio, evidentemente, Castillo todavía pertenecía a las filas de Perú Libre. Fue después, varios meses después, que él renuncia, ¿no? Y tuvieron ministros de Perú Libre, tuvieron ministros de Juntos por el Perú, en esta especie de mezcolanza política que se organizó a través de este frente, ¿no? Que finalmente terminó con un golpe de Estado. Es obvio que esta circunstancia dejaron a la izquierda muy mal parada en nuestro país. Por esa razón es que hoy las encuestas, por ejemplo, la gran mayoría de la población se identifica con centro derecha. Y es que lamentablemente cuando hemos tenido a un gobierno de esta naturaleza nos ha mostrado en la práctica qué son capaces, ¿no? Qué es lo que son capaces y cómo podrían llevar a cabo un gobierno que finalmente ha traído grandes consecuencias nefastas para el país, ¿no? Increíble, además, que ahora tengamos que aceptar algo como eso, pero bueno, analicemos desde el punto de vista electoral. Es cierto también que en este momento, aún con todo el desprestigio, lo que vimos en el gobierno de Pedro Castillo, hay un caudal que lo sigue. Y ese es el caudal Sí, claro. al que el congresista Gonza va ahora en la reelección con la candidatura presidencial de Cerrón. ¿A qué apelan ustedes? ¿Cuál Bueno, es la propuesta ahora en esta nueva etapa? mire, nosotros es verdad, ganamos una elección en el 2021.
Justamente ahí está el detalle. Cuando llegó el día que juramentó el presidente Castillo, gobernó con Juntos por el Perú y otras tiendas, ¿no? Tal es así que ahora el presidente Castillo está en ese partido de Juntos por el Perú con el señor Roberto Sánchez. Pero y ustedes aceptaron la alianza. En la segunda vuelta aceptaron. Ahí estaban haciendo campaña con Edgar Raimundo y con otros de Juntos por el Menú y ese grupo político que ustedes saben que son los caviares, y hacían campaña del brazo porque en la segunda vuelta se unieron, se fortalecieron, se aliaron, y ahora ya no pueden decir que no. Mire, no fue alianza, fue simplemente una convergencia de electores que necesitábamos para ganar, obviamente. Los usaron. Si hubiera llegado un voto de la derecha, lo hubiéramos aceptado, porque la estrategia es ganar las elecciones. Pero ya en el gobierno... No es usado, es el voto. Y todos los partidos, todos los partidos tenían que votar por dos opciones, había, no había otra. O era esta la derecha o era la izquierda. Pero sí sabían que ellos pedían ministerios, eso no es, así como Gerir, no hay chifa gratis, no hay lonche gratis, no hay alianzas gratis, usted lo sabe. Sí, pero una cosa es pues que compartas o que de alguna manera compartas algunos, digamos, ministerios, pero ellos querían todo el gobierno y en efecto lo tuvieron todo el gobierno, pues, ¿no? O sea, el único ministro que estuvo de Perú Libre, que justamente por ser de Perú Libre lo sacaron, fue Guido Bellido. Después no hubo también otro. Estuvo el ministro Enrique Minas, amigo de ustedes, Vladimir Cerrón. De Agricultura llegaba también, también. No me acuerdo. Y el mismo, ¿cómo se llama? El que estuvo involucrado en caso de terrorismo. En el primer gabinete, luego vino Mirta Vázquez y ya el gobierno nunca fue de Perú Libre, entonces por eso tiene que quedar claro. Maravilla. Pero además, fíjese usted claro, que el presidente Castillo no solamente renunció en un papel formalmente, sino que se negó a aplicar lo que la gente le pedía en las calles por la cual había votado. La segunda reforma agraria, la renegociación de los contratos ley. Yo lo digo porque cuando salía la semana de representación, la población nos decía: congresista, usted que tiene contacto con el presidente Castillo, dígale cuándo va a echar a andar lo que nos prometió, por lo cual votamos. Ya. Y efectivamente nunca lo quiso cumplir. Pero tiene que asumir su responsabilidad, pues, ¿no? No, Perú Libre, el doctor Vladimir Cerrón lo ha dicho, que hubo una mala elección ahí. De todas maneras. Por supuesto, es un error finalmente, pero eso no hace responsable a Perú Libre de lo que otros hicieron. ¿Y qué asumen? Sí, la mala elección, que en un contexto de pandemia, cuando justamente el candidato era el doctor Vladimir Cerrón, pero faltando pocos días, lo inhabilitaron. ¿A quién buscas? Entonces llegó el señor... No, el señor Cerrón sabía que tenía su inhabilitación. Se inscribió así, ya sabía lo que iba a pasar. Pero él quería seguir como candidato a la vicepresidencia, que también luego fue excluido. Porque eso va a tener que suceder, así es la ley. Con esto, Muñante, desde la clandestinidad se puede hacer una campaña. ¿Cuál es su mensaje al señor candidato Cerrón? Yo creo que no, o sea, esto es una muy mala señal para el país. Estamos justamente buscando que la política pueda renovarse, que la política pueda tener esa esencia, ¿no?, que debe tener hace bastante tiempo, representando a la población con transparencia, dando la cara, ¿no?, asumiendo responsabilidades, haciendo mea culpa cuando uno se equivoca, evidentemente, pero de la forma o modo como lo quiere ser el señor Cerrón, evidentemente hay un gran distanciamiento con la población, ¿no? Sobre todo porque ¿cómo podríamos tener a un candidato que podría incluso ni siquiera participar de un debate para saber cuáles son sus ideas, e incluso la posibilidad de que juramente, si es que gana, también sería remota, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que apostar más bien por quienes todo este tiempo se han fajado por el país, y por eso Renovación Popular es una opción. Sigue siendo una opción para quienes hoy quieren sacar al país adelante. La Renovación Popular está en una línea de defensa de la vida, de defensa de la democracia, de no tener a Petroperú obviamente como un ente insolvente al que el Estado tiene que alimentar cada cierto tiempo de miles de millones de soles. Para usted, esas propuestas coinciden. Nosotros también estamos a favor de la vida, de la familia y de los valores ancestrales del Perú, de nuestra historia. Pero sí no estamos pues a favor de vender Petroperú, las empresas que son identidad nacional. Todos los países, no, es que lo hacen a propósito, lo hacen quebrar para justamente comprarlo. Los que lo hacen quebrar y dicen que no tiene ganancias, quieren comprarlo. O sea, tiene lógica, o sea, yo empresario quiero comprar una empresa que no da ganancias,
¿No le parece que hay sospechoso ahí algo escondido? Congresista, ¿hay un plan? No, yo creo que ese? no. Yo creo que hay una inoperancia, una incapacidad de hace muchos años de quienes condujeron esta empresa y por la misma naturaleza de la empresa. O sea, las empresas públicas estatales en el Perú han sido un rotundo fracaso en toda la historia del país. Y es hoy la oportunidad que tenemos los peruanos de poder cambiar eso, ¿no? Poder devolverle ese dinero que tantas veces se ha inyectado a Petroperú, a más bien a las obras en beneficio de la población vulnerable. Y comenzar lo que ha comenzado el presidente Geri. Se saluda la decisión que ha tomado de al menos aperturar, ¿no? Los capitales privados, ¿no? Quizás, claro, no va a ser de noche a la mañana la privatización, que es lo que al menos nosotros estamos de acuerdo, pero se saluda que al menos se ha iniciado ya un proceso donde justamente en la práctica nos va a demostrar que va a volver a esta empresa mucho más eficiente, porque claro, ¿quién va a querer una empresa estatal nefasta o quebrada? Pero ya no, si se ha demostrado hasta la saciedad que no funciona, evidentemente tenemos que replantear, no podemos seguir inyectando dinero de todos los peruanos para seguir manteniendo una situación así, ¿no? 7.000 millones. Con 7.000 millones, soles, claro. ¿No creen ustedes, los de las huestes de Perú Libre, que se pueden hacer decenas de colegios, decenas de hospitales, decenas de obras y proyectos de infraestructura, mejores vías? Obras públicas, además. Obras públicas, ¿no? Y también Sí, con otras instituciones. 7.000 millones también debe Telefónica, 5.000 millones debe Bacus, las mineras, todas Telefónica ya deben. vendió, ya pagó sus impuestos, ya quebró. No, ha cambiado de razón social y no ha pagado, fíjese usted. Ya Me ha vendió. respondido el mismo Ministerio de Economía a un oficio que yo le envié que me informe y ha cambiado de razón social. Lo que utilizan, pues, leyadas Ya para... vendieron Pero por eso, a pues, Grupo Argentino, que vendo nada para tiene no que ver con pagar ellos. las deudas. ¿Por qué no pagó primero las deudas y ahí vendo? O sea, a Petroperú sí le exijo y a la empresa privada no. Entonces, pero fíjese acá, la pregunta es sencilla. ¿Usted le daría el control de la llave de su agua a su vecino, de la luz a su vecino? No, pues aquí queremos darle el control de empresas estratégicas. No estoy diciendo de todo, del mercadito, no, de empresas estratégicas. Chile no tiene petróleo y tiene su empresa. Todos los países tienen su empresa. El tema es el mal Imagínense qué manejo pasaría y con la destrucción gasolina si no del sistema. existiera Petroperú. ¿Quién Otra le lleva la pregunta. gasolina a la Ok. Amazonía? Ya escuchamos la posición. Round 2. La defensa de la vida. Ustedes dicen que son defensa de la vida, pero cuando estaban en campaña en segunda vuelta, tuvieron como aliados a grupos que defienden el aborto. Allí eso no les molestó. Bueno, lo decimos hace un momento. Sí ¿no? pueden ser aliados de grupos Eran- abortistas. No fueron aliados, fueron votantes. Gente que se sumó, tenían que votar por una opción. ¿Ustedes se hubieran aliado? Preguntó también a otro grupo de Renovación No, Popular. creo ¿Hubieran tomado que- como opción en segunda vuelta unirse a grupos abortistas? No, de ninguna manera. Creo que hay principios que son innegociables. Y la defensa de la vida, la defensa de la familia son principios innegociables, que tienen que estar en primer lugar frente a cualquier alianza o acuerdo que uno puede llegar justamente para una contienda electoral. De hecho, si Renovación Popular pasa a segunda vuelta y hay partidos que quieran apoyar, definitivamente las condiciones van a estar puestas. La defensa de la vida es completamente innegociable, es un punto que no se va a tratar, que debe estar ahí permanente y presente en toda la política de No, Estado. tanto así que la alianza que ellos aceptaron para poder tener la victoria en la segunda vuelta con los grupos abortistas los sobrepasó, porque ellos pusieron a sus ministras la premier Mirta Vázquez, la ministra de la Mujer, Anaí Durán, que Diana Miraslovich. ¿no? Diana Miraslovich, que También. son pro aborto y que son Anaí Durán. promotoras, así es. Incluso ella, pareja de el chileno del MRTA, expulsado del Perú, asesino, el chileno Astorga, que aparece aquí en esta fotografía junto con las FARC de Colombia. ¿Eso no les molesta? Fíjese que nosotros Le votamos... pregunto, ahí escuche, está la imagen, yo ¿eso le le voy a molesta? dar pruebas al tanto. Nosotros votamos en contra de la cuestión de confianza de Mirta Vázquez. Fíjese, o sea que, por eso le digo, es que el gobierno Sí, no pero puede lo que Perú estamos libre. hablando es que cuando hay esas alianzas, luego te sobrepasan porque ellos son mucho más. Ah, no, claro, por supuesto. ellos son, Colocadores de son información. una mafia, pues. Son una Quisiera mafia. decirlo de otra La manera mafia caviar, para pues, hay hacer que un decirlo debate claro. más objetivo. La mafia caviar creyó que porque había apoyado ¿Lo con su sobrepasó la voto, mafia caviar? efectivamente, ¿Lo porque sobrepasó? sí, sobrepasaron al gobierno de Castillo, no a Perú Libre. Nosotros teníamos bien claro cuál era nuestra posición allí, pero no estábamos en el poder, pues. El presidente Castillo era el que tenía que decidir a quién llevaba en su Es gabinete. que cuando hay fines enteramente electoreros y no principistas, estimada Claudia, pasa eso, ¿no? Que te sobrepasa la mafia caviar o simplemente te utiliza para llegar al poder. Y eso Ahora, es lo que no ¿ellos se fueron quiere hasta el día de hoy. utilizados? No, yo creo que sí. ¿Realmente? Bueno, Sí, en son que víctimas en realidad
hubo siempre un problema de identidad, ¿no? Porque, claro, Perú Libre, sí, debo reconocer que hubieron varias leyes pro vida que apoyaron. Sin embargo, en su ideario, sí, de una u otra manera justificaban el aborto para acabar con la pobreza, ¿no? Entonces, como una manera, como una estrategia más, una alternativa más. Entonces, ahí hay un problema enorme de identidad, o sea, no defines bien cuáles son tus principios, y por esa razón es que vienen los caviares, te manipulan y te usan, ¿no? Eso es lo que no se puede permitir en nuestro país. Con los caviares no hay punto de negociación que valga, porque ellos son el cáncer que ha destruido nuestro país hasta este momento, y si estamos hoy todavía con grandes problemas que impiden nuestro desarrollo, ha sido principalmente por la mafia caviar enquistada en diversos sistemas y que hoy se ha agarrado de los dientes de nuestro sistema de justicia. ¿Usted coincide con eso? Sí, yo coincido, pero míreme, ¿En qué yo le punto? recomiendo al colega Muñante que lea el ideario. Acá no habla de aborto, más bien habla de defender la vida. Cuando hablamos de... Seguro lo han cambiado ahorita. Lo han vuelto a imprimir, ¿no? Bueno, Reeditado. pero qué bueno, o sea, si en caso ya lo sacaron, qué bueno, están evolucionando. Cuando En ese hablamos de darle punto salud a la están población, bien. estamos dándole mayores calidad de vida, y el aborto, nosotros estamos contra el aborto, por supuesto. Ahora, Qué bueno. el señor Rafael López Aliaga ha planteado también una serie de mecanismos que van a introducirse, como el shock financiero, la reforma al sistema de justicia, también el tema de la viabilidad de la infraestructura del país en cuanto al sistema de transportes ferroviario a lo largo y ancho desde la costa hasta el norte de la frontera con Ecuador en Tumbes, y también desde la selva central, que es el eje fundamental de campaña también de Perú Libre, que es la zona de Junín, el centro del Perú. El centro del Perú, según las últimas encuestas, pónmelas aquí, tiene como principal opción presidencial a Rafael López Aliaga. Han perdido Huancayo, han perdido Junín. Sí, es la arremetida de los defensores del sistema contra Perú Libre, que es el único partido que quiere un sistema nuevo. Eso quede claro. Entonces, todos los defensores del sistema arremeten contra Perú Libre porque ven amenazado pues un sistema que por siglos nos ha gobernado y que ha permitido privilegios para un grupo, ¿no? Y eso obviamente no te van a aplaudir. Entonces, eso lo entendemos, pero hablábamos usted de las grandes obras, ¿no? Yo le digo, nosotros también proponemos el Tren Tacna-Tumbes. Una de las cosas que, por ejemplo, personalmente yo le exigía al presidente Castillo es que ponga a estos proyectos que no necesitaban pasar por la mano del Congreso. Cuando muchas veces esta gente, que ahora nos quieren responsabilizar del desastre que hicieron de gobierno, yo le decía, presidente, pero tú necesitas tomar decisión y echar a andar estas obras que ya tienen expediente Ahora, técnico. una obra importante era el aeropuerto de Jauja, que se dejó de lado para colocar el proyecto de Cerrón, el aeródromo de Jauja, que es por lo cual ahora tiene este problema judicial, porque uno, no se pidió los permisos técnicos al MTC, no se hizo ningún trabajo con el gobierno central. Nadie puede hacer un aeródromo, así sea plata del vecino o del ruso o del austriaco, porque quiere. Eso no existe. O sea, yo no puedo mañana comprarme un avión o un helicóptero. Tengo que tener una serie de permisos. O porque yo tengo 3.000 hectáreas, hacerme mi helipuerto personal. No existe eso. No Fíjese puedo hacer que un aeródromo porque me da la gana. Y los jaujinos detestan a Cerrón y a Perú Libre porque les quitaron su proyecto más grande, que es el aeropuerto. El aeropuerto ahorita, el que está, es un desastre. Ha destruido la vida y el sistema de comercio de toda la zona del centro del Perú en Junín. Justamente El odio porque- no está justificado, te No, detestan justamente y porque tienen argumento bastante de No, sobra. Sí, seguramente, pero si usted lo dice, este aeropuerto no No, funciona, yo no lo digo, hay que hacer lo otro. digan los que Hay van que a hacer otro. venir. Ahora, El doctor Pelucho Delgado también está acá con nosotros en sus estudios, va a llegar dentro de minutos. Todos lo sabemos, pues, señor. pero nadie te puede meter preso por intenciones, finalmente es buena intención. Firma Y el Poder documentos Judicial de ha dado la proyectos. razón, justamente ha sido una de las dos resoluciones en el cual ha sido declarado Pero absuelto. la gente que ahora aborrece todo este tipo de propuesta por lo que sucedió, ahí hay que convencer. Hay que Sí, dígales no, usted, obviamente hay que hacer un hábleles trabajo usted, ellos político, son como los que todos van a los votar. partidos tienen algún rechazo, ¿no?, de la población, y ese es el reto de los partidos políticos. No digo que todo sea perfecto, pero aquí lo único que ha querido hacer, en el 88 hay una ley que declara de necesidad pública crear un aeropuerto alterno al del Jorge Chávez en el centro del país. Es una ley del periodo del señor Alan García, en el 88. Fíjese Ahora ha por qué. venido Pepe Lucho Ahora, Delgado para que mire, hable sobre ese tema de mire, Alan García si me y el deja terminar ahí, proyecto en el mire. 88. ¿Usted recuerda que hubieron varios incidentes en el aeropuerto Jorge Chávez, donde un avión se accidentó y no pudieron aterrizar vuelos internacionales, porque no tenemos otro aeropuerto?
de esas características que en Por caso lo de mismo siniestro... tenían que haber construido el aeropuerto de Por Jauja. eso pues, pero por eso lo metieron De ahí preso hagan al... su aeródromo, pues, pero eso ha pasado. Los Bueno. odian. Ya, el señor Rafael López Aliaga ha dicho que va a llevar Palacio de Gobierno a Huancayo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a aplicar esto que ha sido celebrado bastante por los hermanos de Junín? La descentralización en nuestro país, Claudia, es una deuda pendiente. Es una deuda pendiente que no ha sabido conducirse por los diferentes gobiernos que han pasado. Entonces, hay una manera de poder trasladar el Estado hacia las regiones es descentralizando los ministerios. Eso es parte justamente del plan de gobierno de Renovación Popular. Yo he sido parte justamente de este centralismo que muchos de nosotros cuestionamos. Yo he crecido en una ciudad, en un distrito bastante pobre como el distrito de Santiago, allá en Ica. No tuve las oportunidades, tuve que dejar familia, tuve que dejar amigos, venir a Lima, trabajar y estudiar como cualquier otro provinciano que viene a buscar un futuro en Como este país. todos aquí en estos Entonces, la estudios, idea... ¿ah? Aquí y en la- el canal todos así somos es. provincianos que hemos Así venido es. con 20 soles a estudiar, Igualito, a trabajar. igualito, y con una Así mochila, es. y con una mochila, ¿no? y un peluche. Y con tu ropa Sí. ahí, ¿no? Claro. Entonces, Tal cual. esa situación, Claudia, no se debe seguir repitiendo en nuestro país. Hay que ayudar. La gran visión que nosotros tenemos es que los jóvenes no tengan que dejar a sus padres, no tengan que dejar a sus amigos y que tengan las oportunidades en cada una de sus ciudades. Eso es lo que se propone. Ya, quinto round. El tema internacional de la democracia. A ver, Venezuela, Donald Trump, Cuba, Rusia, el eje La Habana, Caracas, Moscú, que tiene que ver con nuestro país, dirán, sí tiene que ver, porque esas son las bases fundamentales de la democracia y del sistema de lineamiento de la ideología socialista o de la ideología que también corresponde al libre mercado. ¿Venezuela ha sido invadida? Mire, Te pregunto. acá tenemos la descentralización que habla del capítulo, sobre eso nos falta descentralización económica, porque lo único que damos Ahorita vamos a hablar de la economía, pero funciones, queremos todo, hablar pero no le damos del recursos tema ya. del lineamiento ideológico, bajo qué línea, qué enfoque van a gobernar. ¿Cuál va a ser? Bueno, Perú Libre es de carácter socialista, eso no lo negamos. ¿Qué pasa con Venezuela ahorita para ustedes? Lo que ha pasado pues es que simplemente un país que cree ser dueño del mundo ha ido a raptar a un presidente que ha sido elegido por su pueblo, nos guste o no, pero él es el presidente de un país. O sea, acá viene y lo raptan mañana al señor Gerí y nosotros vamos a aplaudir. No es así tampoco, ¿no? No, ahí, A ver, ahí hay un congresista, tema... respóndale usted. No, ahí hay un tema neurálgico. Han raptado a Maduro. Vamos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, eso de que ha sido elegido por su pueblo, o sea, no sé si se refiere al pueblo chavista, el que vive del gobierno, O cubano. o el pueblo que ha salido, los 8 millones que han salido de Venezuela para buscar un futuro mejor en nuestro país, en Colombia y en todas partes del mundo, ¿no? O sea, yo quiero saber si pueblo también para ellos significa esa población que salió a las embajadas a celebrar la caída del dictador, ¿no? Y si también es considerado pueblo los 7 millones de venezolanos que Claro, salieron a eso me refería, exponiendo ¿no? su vida, que también fueron asesinados. Lo que ha habido, que Claudia, emigraron en Venezuela, mal a diferentes claro, países. Lo que ha habido, Claudia, en Venezuela es el ataque hacia un cártel de la droga y ha habido la extracción de su principal cabecilla. Eso es lo que ha habido, que en ese momento fungía de presidente de Venezuela. No ha habido ningún tipo de invasión ni ataque a su soberanía, porque hoy su vicepresidenta está gobernando el país, ¿no es cierto? Y creo Era yo... mano derecha, la señora Delcy era mano derecha Además, de ¿no? Nicolás Maduro. Además, si hubiese sido una invasión, ahorita estaría pues un presidente norteamericano No han gobernando puesto una gringa ni a un gringo a gobernar. Venezuela. Bueno, La señora Delcy está gobernando. le recordamos. dijeron lo mismo cuando invadieron Irak, que habían armas, siempre dicen lo mismo, excusa, ¿no? Crearon el cártel de los soles, que ellos mismos han dicho que no existe. Ahora, consulta, Y- ¿por qué Perú Libre siempre fue a Venezuela a ver a Nicolás Maduro? Veíamos aquí a la señora Agüero, estamos viendo en imágenes. Van a Devedores fueron algunos, abrazar, congresistas. Devedores incluso, Bueno, ¿no? yo no Por he eso ido. ustedes garantizan que Sí, hubo yo no he ido, pero transparencia en las elecciones. ahí Pero ha- ¿por qué la necesidad de ir a recibir apoyo de Maduro con todos los cuestionamientos que tenía? O sea, ¿por qué no ser independientes? No, nosotros... ¿Por qué depender mire, de un país, de un personaje como este, cuestionado, denunciado? Años de miles de denuncias de venezolanos, millones en realidad, millones
denunciando y el que además abuso. destruyeron un país, ¿Por qué Claudia. no ser ustedes mismos? No, nosotros proponemos Nada más, nuestro carácter pregunta. marieteguista, sin calcos ni copia, ¿no? De un sistema Pero propio, están yendo a besar la pero mano. es una posición, pero diríamos lo mismo si fuéramos justos, que hace Estados Unidos invadiendo Europa, Asia, tumbando presidentes. O sea, eso sí está bien. Pero acá esto no, esa es la doble moral, ¿no? ¿La Acá lo que ideología nosotros- para así ustedes como- es importante? ¿El La libre ide- mercado? ¿Ustedes están Por supuesto. dependiendo como Perú Libre Los de algún tipo de países- ideología o de país? Claudia, los países que tienen mayor libertad económica hoy son los países con mayor índice de crecimiento. Eso es una realidad que no se puede negar. Y nosotros obviamente apelamos por un país que tenga y fomente el libre mercado, la libre inversión, la libre contratación, la libre empresa, así como también la libertad de expresión, algo que no sucedía en Venezuela, la libertad de Cero prensa, algo que no libertad de sucedía en prensa. Venezuela, la libertad de conciencia, algo que no sucedía en Venezuela. Entonces, si hay que defender la libertad, hay que defenderla completa, no a medias. La propuesta económica, round 6, ¿qué propone como eje de impulso financiero de la formalización? Porque tenemos 80% de informalidad en nuestro país, déficit de empleo. ¿Cómo van a atraer inversiones extranjeras y también en el tema minero? ¿Qué van a hacer? Mire, el mismo presidente Trump ha señalado hace unos días que quiere poner topes a los intereses del 10%. Acá en el Perú los bancos te cobran lo que quieren y aplaudimos. Pero además de eso, tenemos una economía precaria fruto de un sistema de libre mercado salvaje donde el más grande abusa del pequeño y no pasa nada. Aquí lo que tenemos que hacer es regular el sistema de mercado, que el Estado regule el mercado. No que no existe, que eso sería imposible, ¿no? Pero además hay que recuperar nuestras materias primas, nuestros recursos, para utilizarlos para los peruanos. No puede ser posible que el gas de Camisea lo regalemos prácticamente a los extranjeros y en el mismo centro poblado Camisea el balón de gas cueste más de 100 soles. Eso creo que no es justo. Eso es ser antipatriota, eso es ser vendepatria. Lo que queremos es recuperar todo esto justamente para darle al pueblo lo que necesita de nuestros recursos Una que son nuestros. posición, la posición del Grupo Socialista de Perú Libre es que el Estado regule los precios, los intereses y que también compre la producción nacional y también el gas de Camisea que lo pueda, entiendo, subsidiar para que baje los costos. No subsidiar, ¿por qué vas a subsidiar si es A ver, nuestro? apliquemos aquí, a ver, 3 mecanismos. Ujú. Una herramienta que el Estado regule y la otra herramienta del libre mercado es que haya mayor competencia. ¿Qué plantean ustedes? Un Estado subsidiario. El Estado subsidiario es aquel Estado que está presente allí donde el privado no llega. En las zonas donde jamás, digamos, alguien va a invertir para generar lucro, porque no se prestan las condiciones, pero hay población. Hay gente pobre, gente humilde que está esperando una ayuda, ¿no? La presencia del Estado. Allí es que se debe aplicar un Estado subsidiario, pero quitar y retirar al Estado de aquellos sectores donde más bien está entorpeciendo el desarrollo. Por ejemplo, ¿no? En la economía, la sobreregulación, la burocratización de nuestro sistema económico, eso es lo que hay que destruir para generar empleo. Ayer conversaba con unos amigos empresarios y nos decían, ¿por qué no aplicar el principio de confianza del empresario? ¿Qué quiere decir? Que así como ocurre en Estados Unidos y en algunos países de Europa, al empresario que recién va a iniciar, no se le pide licencia de funcionamiento, no se le piden trámites burocráticos, sino que se le da el principio de confianza. A ver, pon tu negocio. Y después que has puesto tu negocio, recién voy y te pido la licencia de funcionamiento, ya una vez que está marchando ese negocio. Porque desde el inicio, hoy en nuestro país, se le pide una serie de requisitos que justamente lo que fomentan al final es la informalidad. El 80% Ahora, son el tema de informales. los impuestos a una empresa nueva, a una empresa bebé que recién comienza, ¿cómo le vas a aplicar 18% a una compañía que recién comienza, al igual que la Coca-Cola, o al Exacto. igual que otras grandes empresas que tienen 30, 40 años, Y eso porque se ya están repite en consolidadas? todos, y eso se repite en todos los sectores, en el sector minero, en el sector de educación. Estamos peleando. Lamentablemente el Ejecutivo acaba de observar, Claudia, una norma que habíamos peleado hace bastante tiempo para evitar la sobreregulación de la educación privada, por ejemplo. Una educación privada que es sumamente necesaria y que en el 80% de los casos cobra menos de 400 soles la pensión.
esa educación privada que representa un auxilio y una alternativa para los Ante padres la ausencia que de no llegan colegios a tener vacantes en los colegios estatales. Entonces, más bien, en lugar de Hay un- alentarlos y verlos Hay como un aliados, los ven déficit- como enemigos. Hay un déficit de colegios. Por supuesto. ¿Cuántos debe construir el Estado? ¿Cuántos falta? Bueno, ¿Tenemos eso? ahí hay una política, por ejemplo, deficiente que se tiene que corregir. Faltan colegios, evidentemente, pero los que están ya construidos se están cayendo a pedazos. Ahí hay que apuntar. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.